Bien, buenas tardes con todos. En primer lugar, a nombre de Perú Global, darles las gracias por su participación de hoy. Bien, sabemos que estamos viviendo un contexto de estado de emergencia, es verdad. Sin embargo, continuamos trabajando a distancia con este tipo de eventos, cuyo objetivo no solamente es impartir conocimiento y experiencias por parte de los especialistas invitados, sino también recoger los diversos puntos de vista, opiniones, aportes y consultas de todos los participantes. Como parte introductoria vamos a resumir brevemente quiénes somos y qué actividades realizamos. Mi Perú Global, que es la empresa, somos una empresa peruana, es una consultora de comercio exterior privada y nos dedicamos al asesoramiento y capacitación técnica a empresarios y organizaciones. Asimismo, hemos implementado nuevas áreas, tales como departamentos comerciales para articular mercados, marketing digital y otros temas que ustedes mismos lo van a ver dentro de la página web. Tenemos la experiencia de haber trabajado con PROMPERÚ en la macrorregión centro, Mincetur y otras entidades como Sierra y Selva Exportadora, municipalidades y gobiernos regionales también, siempre enfocándonos en lo que sabemos hacer, que es gestión comercial para exportación y proyectos relacionados. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al tema de hoy, gestión en desarrollo económico y proyectos post-coronavirus, presentando al expositor que nos acompaña hoy, Gilmer Reyes. Él es magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, ex regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y miembro de la Comisión de Economía. Bien, voy a dar el pase a Gilmer para que pueda iniciar con la ponencia. Muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias por estar con nosotros esta tarde, pues en este jueves santo, pero bueno, creo que todos estamos mayormente en casa estos días, así es que aprovechemos el tiempo de informarnos un poquito. No sé, digamos, de los que están en asistencia hoy día, qué porcentaje, por lo menos creo que algunos trabajan en municipalidades, ¿no? Si algunos pueden ir diciendo por ahí por el chat si trabajan en alguna municipalidad, para poder tener un poquito una idea de quién es la audiencia, ¿no? Si son principalmente funcionarios públicos o simplemente, digamos, están interesados en apoyar a la municipalidad de alguna forma, pues, en esta tarea que nos va a tocar a todos post estado de emergencia, que será, pues, a fines de este mes, pero hay cosas que hay que ir preparando para poder enfrentar ya con toda la información, con todos los planes que tengamos a la mano para poder hacer nuestro trabajo mucho más eficiente a partir del final de esta cuarentena, ¿no? Bueno, esta presentación, más que un taller, es una conversación, ¿no? Así es que espero que ustedes puedan poner las preguntas. Rommel va a moderar un poco esa labor de repente. Y yo les voy a soltar algunas ideas, ¿no? Que espero sean útiles, pero sobre todo que puedan surgir preguntas a raíz de lo que les voy a decir para que ustedes puedan tener un poquito más claro de qué es lo que pueden hacer en sus jurisdicciones, ¿no? Veo que muchos están conectados de varias ciudades del Perú y eso está bastante bueno, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a hablar un poquito de la agenda. Quiero conversarles de tres temas principalmente hoy día, ¿no? Uno es el rol de las municipalidades en esta reactivación económica, cuál es el rol que deberían jugar las municipalidades en la labor que tenemos hacia adelante de reactivar la economía. Un poco de cuál es la teoría de la mejor forma en la que uno puede actuar, porque hay que actuar de manera ordenada, basada en una metodología, basada en una estrategia.
y luego vamos a hablar un poquito de qué cosas específicas podría hacer la municipalidad dentro de esta metodología, ¿no? Entonces, empezamos por el rol, ¿no? Acá ustedes pueden ver las diferentes instancias de gobierno que tenemos en el Perú, ¿no? Desde el gobierno municipal hasta el gobierno de las municipalidades. Inclusive podemos ir un poquito más allá, que son los centros poblados que tienen sus propios alcaldes, también muchos de ellos, pero están dentro de la jurisdicción de una municipalidad, ¿no? Esto sucede mucho en las zonas rurales especialmente. Pero algo que quiero destacar acá es que muchas veces ustedes mismos escuchan en los medios, hoy ¿qué está haciendo el gobierno para activar la economía? ¿Qué está haciendo Vizcarra? ¿Qué está haciendo el gobierno central para poder tener más trabajo en mi región, en mi ciudad, para poder reactivar la economía? Pero en realidad, la mayor parte de la labor, y ahora vamos a ver un poquito la teoría detrás de todo eso y la metodología, la mayor parte de la labor de reactivación económica la ejecuta la municipalidad distrital, ¿ya? Si bien todas las instancias de gobierno tienen proyectos en ejecución y pueden ejecutar proyectos, el gobierno nacional, obviamente en cualquier parte del territorio, cada uno en su jurisdicción puede ejecutar proyectos, y acá estamos hablando del tema de desarrollo económico, ¿no? Reactivación económica. Cada instancia de gobierno puede activar, puede realizar, ejecutar proyectos, pero en realidad no debería ser tanto así, ¿no? Y el gobierno nacional dicta la política nacional, y ciertamente el gobierno nacional en estos últimos días ha dictado leyes, decretos que establecen cuál es la política nacional, ¿no? En el tema económico ha dictado decretos de urgencia que van desde apoyar a las empresas de todo tamaño, principalmente a las pequeñas empresas con préstamos que en realidad tienen como garantía un fondo que el Ministerio de Economía ha establecido, ¿no? Entonces, a través de decretos como ese está dictaminando una política nacional, pero en realidad son las otras instancias de gobierno tienen que ejecutar o ayudar a ejecutar, ya sea directa o indirectamente, esa política establecida por el gobierno, ¿no? Entonces, vemos que el gobierno regional coordina con los gobiernos municipios, con los gobiernos provinciales sobre el cumplimiento de esa política, ¿no? También puede ejecutar, ciertamente, pero en general su labor principal debería ser de coordinación. La municipalidad provincial hace una labor de ejecución, porque ya, digamos, estamos con la municipalidad provincial, ya estamos llegando a territorios más pequeños donde ya se puede ver mucha más ejecución de estas políticas, ¿no? Estas políticas las tenemos que traducir en proyectos, en iniciativas, ¿no? Y la coordinación normalmente es más que nada con el gobierno regional, más que con la municipalidad distrital, aunque también dependiendo, Lima sí tiene mucha esa coordinación, pero en provincias probablemente menos, ¿no? Y la municipalidad distrital, su labor principal es ejecutar, ¿no? Entonces, no sé si acá tienen alguna pregunta, pero básicamente es, oye, no miremos a papá gobierno central para que resuelva todos los temas, ¿no? En realidad, yo como municipalidad distrital tengo la obligación de hacer la mayor parte de la labor de ejecución en base a las políticas que ha dictado el gobierno central, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? Ok, seguimos adelante entonces. Bueno, siempre es importante porque, digamos, las municipalidades tienen que actuar en base a la legislación vigente, ¿no? Y acá muchas municipalidades se olvidan que en realidad tienen una labor importante en el tema de desarrollo económico, ¿no? Muchas se preocupan de otros temas que son ciertamente muy importantes, pero en la labor de desarrollo económico ni siquiera tienen una gerencia o la tienen sin personal o con un personal demasiado básico para la labor que en realidad deben hacer dentro de su jurisdicción, ¿no? Y como vemos acá en el artículo 6, dice pues que tienen que promover el desarrollo local con incidencia en la micro y pequeña empresa, que es la que generalmente
necesita mayor orientación y apoyo, ¿no? Ahí, micro y pequeña empresa, estamos hablando más o menos de 99% de las empresas, ¿no? La gran mayoría de empresas son micro y pequeña empresa, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tener un plan, ¿no? Tiene que, entre otras cosas, tiene que saber qué empresas hay en su jurisdicción, ¿no? Dice mantener un registro de empresas, ¿no? Y estoy seguro que muchas municipalidades no tienen ese registro de empresas. ¿Qué empresas están funcionando en su jurisdicción, ¿no? Ya sea porque necesitan un permiso, una licencia de funcionamiento, o simplemente porque la municipalidad se ha dado la tarea de poder hacer algún tipo de censo de qué empresas y qué actividades empresariales están en cada región. Y finalmente, pues, este apoyo hacia el sector empresarial puede ser directo o indirecto, ¿no? Y acá define, inclusive en este último punto, cuáles son las cosas que debería hacer una municipalidad en el tema de desarrollo económico, que son brindar información, por ejemplo, estos decretos de urgencia que ha sacado el gobierno. Estoy seguro que muchas de las pequeñas empresas, sobre todo, no puede digerir muy bien esa información. Ahí las municipalidades tienen que hacer una labor de decir, mira, estos son tus derechos y deberes, esto es lo que puedes hacer, esta es la página donde tienes que ir, este es el teléfono donde tienes que tramitar, este es el proceso. Y muchas municipalidades, estoy seguro que no están haciendo esa labor de informar a sus empresas, a las pequeñas empresas, sobre todo a los pequeños, los más pequeñitos que necesitan ese apoyo de poder entender mejor cuáles son los beneficios que tienen, ¿no? La capacitación es otra actividad que también va de la mano de darles pues, mayores capacidades para poder ser más exitosos. Y ahí lista un sinnúmero de otras cosas que pueden hacer, ¿no? Pero va desde brindar información hasta realmente gestionar financiamiento, apoyarles con tecnología. O sea, la ley lo dice muy específicamente qué es lo que tienen que hacer. Pero ¿qué hacen muchas municipalidades? Es simplemente dar licencias de funcionamiento, ¿no? Y eso es, generalmente, esa es la única interacción que tienen con las empresas, ¿no? Y eso es muy, muy, muy corto, ¿no? Para la labor que en realidad las municipalidades tienen que hacer, como les digo, o sea, no pueden estar esperando que el gobierno central esté trabajando con todas las empresas de todo el país, ¿no? Sobre todo las más pequeñas que están en sus jurisdicciones, ¿no? Ok, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí, Gilmer, nos pregunta Renato Moya si las medidas económicas emitidas por el gobierno son para la emergencia aún, pero no hay medidas o un plan de reactivación a mediano o largo plazo. Claro, o sea, las medidas que se han dictado son básicamente para los próximos 3 meses, ¿no? O sea, para poder actuar. Y como el mismo presidente viene diciendo en los anuncios todos los días, nos dice, oye, mañana de repente hay una nueva acción que hay que tomar, ¿no? Y por eso es que todos los días, o todas las semanas inclusive, yo creo que van a haber nuevos anuncios en el tema de desarrollo económico, reactivación económica. Digamos, han dado ya el primer gran brochazo de, oye, vamos a invertir, y a propósito, ¿no? O sea, el Perú ha dicho que va, en todos los paquetes que está invirtiendo para sobrellevar esta crisis, es 12% del PBI, que es entre los más altos de todo el mundo, ¿no? Creo que hay uno o dos países más que están invirtiendo más como porcentaje de su PBI, ¿no? En Latinoamérica nosotros somos de lejos el país que más está invirtiendo no solamente en combatir la pandemia, sino en establecer mecanismos de apoyo, ¿no? Ya sea desde el bono de 380 soles hasta este apoyo a las empresas con créditos blandos, con básicamente, oye, si no te va bien en empresa, nunca vas a tener que devolver ese dinero, ¿no? En algunos casos es dinero gratis, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque te está diciendo, bueno, estas empresas tienen que pagar a personal y lo más importante es que puedan en estos 30 días, 2 meses, poder sobrellevar eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, claro, o sea, hay muchas cosas que en realidad todavía no están dichas, no se han hecho. Yo creo que van a haber más anuncios luego, ¿no? Pero nosotros también desde el punto de vista municipal tenemos que ir pensando en base a lo que vamos a conversar hoy día, qué cosas podemos proponer dentro de nuestras jurisdicciones. Ok, seguimos.
veamos. Bueno, esto es simplemente para recordarnos que muchas, ya dependiendo de dónde vengas, ¿no? Si vienes de un pensamiento político más de derecha, izquierda o de centro, algunos pueden cuestionar a la municipalidad diciendo, oye, ¿por qué está ayudando a las empresas? Por muy chiquitas que sean, ¿no? Por muy pequeñas, ¿no? Oye, se ayuda a las empresas porque ahí trabajan personas, ¿no? Personas que son miembros de nuestra comunidad y que tenemos que apoyar en estos momentos. Bueno, hemos terminado con la primera parte del rol de las municipalidades, ¿no? Vamos a pasar ahora un poquito a la metodología de cómo es que debemos conceptualizar, cómo debemos que planificar las intervenciones que estemos pensando en nuestras municipalidades, ¿no? Y la metodología que yo les voy a comentar es la metodología de la competitividad. Esta es una metodología que se viene trabajando ya más o menos desde fines de los 80, inicios de los 90, en distintos lugares del mundo, en realidad, ¿no? Y el concepto es algo, digamos, que generalmente uno no piensa, ¿no? O sea, dices, bueno, yo sí recuerdo que cuando estaba en, no sé, pues en primero de secundaria, yo era el número 2 y estaba compitiendo con el número 1 por el puesto de ser el primero del alumno, ¿no? O sea, entendemos nosotros esa competencia, ¿no? O sea, ya, yo quiero ser el mejor alumno de mi salón, entonces compito con el otro, las otras personas, ¿no? O sea, es una competencia individual. O si yo soy miembro de un equipo de fútbol, entonces mi equipo es contra el otro equipo, compite para poder ganarse el trofeo y quedar primer puesto, ¿no? O segundo puesto, tercer puesto, lo que fuera. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar que los territorios también compiten, ¿no? Sabemos que las empresas compiten, ¿no? O sea, si yo soy un negocio que vende, no sé, pues, celulares y al frente también hay otro que vende celulares, pues digo, sí, yo compito con la otra tienda, entonces voy a ofrecer un mejor servicio, un mejor producto, un mejor precio y compito. Pero generalmente no nos ponemos a pensar que nuestros territorios, nuestros distritos, nuestras provincias, nuestras regiones también compiten, ¿no? Imagínense que yo tengo un restaurante y al frente haya otro restaurante que entonces, yo compito por la persona que va pasando por la calle y esa persona puede entrar a mi restaurante o al restaurante al frente. Bueno, de la misma forma, una ciudad compite, ¿no? O sea, si yo soy Gilmer Reyes, yo puedo decidir entrar a Lima o a Trujillo. O sea, es decir, puedo quedarme a vivir en una u otra región. Yo escojo, ¿no? O sea, yo tengo, digamos, esa potestad como persona libre que soy de poder ir a esta ciudad o a la otra. O si pensamos en regiones, también el mismo concepto, o si pensamos en países, también. O sea, si yo tengo la posibilidad, generalmente los peruanos no necesitamos visa para transitar en varios países de Sudamérica, ¿no? O sea, yo tengo la posibilidad digamos, si es que tengo el pasaje por lo menos, ¿no? Digamos, cierta economía, yo tengo la posibilidad de escoger dónde me voy. Entonces, un territorio tiene que ser competitivo. ¿Qué significa competitivo? Que tiene que ser atractivo, ¿no? Yo tengo que querer vivir ahí, o si soy un empresario, yo tengo que querer establecer una empresa ahí porque me ofrecen las condiciones favorables, ¿no? Entonces, este concepto de competitividad de territorios es entender que cuando yo hablo de desarrollo económico, yo tengo que hacer que mi jurisdicción, mi distrito, sea atractivo para que esa persona venga a vivir a mi ciudad o para que no se vaya también, ¿no? Para que no se vaya a la ciudad del costado. ¿Por qué? Porque si esa persona se va, y establece una empresa en la otra ciudad, pues esos impuestos que van a pagar a la municipalidad se los va a llevar a otra jurisdicción, no los voy a tener yo, ¿no? Y entonces ese es el concepto de que un territorio compite por personas y por empresas, ¿no? Y este concepto de competitividad, digamos, si vamos a otros países, en realidad tienen políticas muy agresivas para poder atraer a las personas y a las empresas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar más de esto, pero digamos que sobre ese concepto. Sí, justo nos preguntan, bueno, hay dos preguntas que tienen mucha relación. Una de Martín Ramos indica, ¿qué tanto se están afectando las MIPES actualmente con la pandemia?
Y la segunda pregunta es de Richard. ¿El Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES es realmente una salida para la crisis? Las MIPES, por supuesto que se están afectando porque no están teniendo ingresos, ¿no? Imagínate un restaurante, simplemente un restaurante que hoy está cerrado. Mira, yo tengo mi familia es de Ancash, yo tengo una pequeña casita ahí en Ancash, en la sierra, la capital de provincia, y yo alquilo el restaurante, un local para un restaurante, ¿no? Entonces, el señor me llama hace 15 días y me dice, mira, no te voy a poder pagar este mes porque no he vendido nada. Entonces, si no ha vendido nada, pues tampoco lo puedo decir, oye, sí tienes que pagarme, ¿no? O sea, entonces él se está afectando porque no tiene un ingreso, me está afectando a mí porque no me va a pagar el alquiler. Entonces, ¿qué tanto está afectando? Bastante, o sea, bastante. A todas las empresas que no están pudiendo vender, definitivamente se están afectando. Ahora, este subsidio es para ayudar a las MIPES. Bueno, más que nada la orientación de estas medidas que ha dictado el gobierno son para que estas no es tanto para ayudar a la empresa directamente, en realidad es para que ellos puedan seguir pagando este señor que les digo que tiene su restaurante. Si él está inscrito en la SUNAT y cumple con las reglas de tener empleados, entonces este señor sí puede solicitar a la SUNAT que le depositen dinero a su cuenta, una por el subsidio del 35% de salario, de menos de 1.500, y otro como un crédito, y con ese dinero el señor va a poder seguir pagando a su personal aun cuando está cerrado y no está trabajando, ¿no? Entonces, por supuesto que es un beneficio para las MIPES el poder tener este dinero en su cuenta bancaria para poder seguir por lo menos, y ese es el objetivo en realidad, de que paguen a sus empleados por lo menos para poder sobrellevar esta crisis durante los próximos 20 días que nos quedan, ¿no? Y quién sabe más, no sabemos, ¿no? Ok, seguimos. Bueno, no voy a ahondar mucho, ya hablé de esto un poquito, pero mira, no es, esto es solamente para hacer un punto, ¿no? No es sorpresa que la mayoría de personas, o sea, todos los que son de provincia, mi familia de provincia, tiene algún familiar en Lima por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque Lima es la ciudad más atractiva para vivir y trabajar, ¿no? Es donde hay mayor posibilidad de empleo, y de esa manera pues hay mayor posibilidad de, digamos, de éxito social, ¿no? Claro, hay otras ciudades que también, ¿no? Pero si hablamos de probabilidades, Lima es la que tiene mayor atractivo. Y eso es lo que llamamos competitividad. O sea, entonces, en el Perú, Lima es la ciudad más competitiva del Perú, ¿no? Es que si todo lo demás es igual, yo voy a elegir ir a Lima a hacer una empresa o a vivir, ¿no? El trasfondo de todo esto es el recurso humano, ¿no? Por eso lo resalto. El recurso humano finalmente hoy en día en el mundo del siglo XXI, el recurso humano es la clave para poder hacer que una ciudad se logre desarrollar, ¿no? Sin eso no tienes nada, ¿no? Y muchos de estos pueblos que están al final, Huancavelica, Cajamarca, que están abajo, ¿qué quiere decir? Que todos sus mejores talentos están yendo a las ciudades que están arriba, ¿no? Entonces, si tienes fuga de talentos de tu ciudad hacia otros lugares, pues tu posibilidad de lograr esos cambios que necesita tu región son mucho menores, ¿no? Entonces, nuestro enfoque, este enfoque de la metodología es básicamente en cómo potenciamos el recurso humano para el desarrollo local. Ok. Dos ejemplos lejanos de repente, ¿ya? Pero que son muy, muy potentes a la hora de entender que una política de desarrollo económico bien llevada puede tener estos efectos, ¿no? En 20 años, Shanghái logró estas dos fotos, ¿no? Entonces, y esto se basa en una política del gobierno de China que dijo, bueno, voy a mandar a un ejército de chinos a las mejores universidades del mundo, ¿no? Y yo estudié en Estados Unidos en dos universidades de renombre
y yo les puedo decir que me topé con un montón de chinos que venían, ¿no? Peruanos, uno que otro, algún latinoamericano, por ahí, por allá, pero chinos por montones, ¿no? Entonces, el gobierno chino los envió y los volvía a China para trabajar en el desarrollo de sus ciudades, ¿no? Entonces, en 20 años logras este tipo de cambio, ¿no? Y acá en Dubái, ¿no? Dubái es una estrategia totalmente diferente en el tema de recursos humanos. En Dubái dijeron, bueno, yo no tengo pues mucha gente, es un país de 10 millones de personas, pero yo sí quiero lograr un cambio grande en mi ciudad. ¿Y qué hicieron? Bueno, vamos a importar gente. Vamos a hacer muy atractivo que los extranjeros vengan a vivir aquí. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, no les voy a cobrar impuestos. Todos los extranjeros que vengan acá pueden ganar y toda su plata se las quedan ellos. Digamos, son políticas que uno hace de acuerdo a la ciudad, ¿no? Entonces, en 14 años, de una pampa de desiertos a una ciudad de las más modernas del mundo, ¿no? O sea, su política de recursos humanos, de talentos, ha sido diferente, ¿no? Ellos han dicho, bueno, yo no tengo gente para mandar a todo el mundo y no quiero esperar tanto tiempo, 20 años, yo simplemente le voy a hacer muy atractivo y traerlos acá, ¿no? Entonces, esto para que ustedes vayan pensando en sus regiones cómo atraen los talentos, porque finalmente para lograr un cambio, ahora vamos a hablar de los temas de medidas muy de corto plazo que son urgentes, que ya son temas de para comer y vivir, pero digamos no olvidemos el mediano plazo que es, oye, si yo realmente quiero hacer un cambio en mi lugar, tengo que pensar en cómo hago que mis talentos no se vayan y que nuevos talentos puedan llegar a mi lugar, ¿no? Y aquí, esta es la última lámina del tema de metodología. Este es un resumen en una lámina de toda la metodología de competitividad de territorios, ¿no? De la que les he hablado en este momento, ¿no? Y esta metodología, como les indiqué, fue desarrollada en el Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard y ha sido aplicada los últimos 30 años en distintos lugares del mundo. Uno de los países, por ejemplo, bandera, que el Instituto de Harvard siempre menciona, es el país de Ruanda, ¿no? Ruanda en 1994 era un país destrozado, que acababa de terminar una guerra civil, ¿no? Ustedes vayan a Ruanda hoy día y dirán, pero sí, Ruanda, pero está en medio del África. Bueno, cuando tú cruzas de un país vecino a Ruanda, te vas a dar cuenta que estás en otro lugar, ¿no? Porque es un país que está avanzando bastante bien en temas de desarrollo económico y ha trabajado en base a esta metodología de competitividad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en esta metodología de competitividad? Tenemos tres cosas, ¿no? La macroeconomía, que es lo que hemos venido nosotros haciendo regularmente bien. De repente en educación y salud no tanto, pero en temas de economía bastante bien, ¿no? La inflación está bastante bien manejada, el tipo de cambio, la estabilidad fiscal, y la estabilidad fiscal nos ha permitido pues tener unos ahorros para poder hacer frente a esta crisis hemos guardado pan para mayo, ¿no? En educación y en salud, sí se ha ampliado la cobertura, casi todos los pueblitos del Perú tienen educación y salud básica, pero la calidad de la misma pues es bastante baja, ¿no? Pero esta tarea, macroeconomía, es generalmente la tarea del gobierno central, ¿ya? Y la tarea de microeconomía es generalmente la tarea de los gobiernos locales. Esta no es una tarea, con excepción de infraestructura, no es una tarea de los gobiernos centrales, ¿no? Entonces, aquí es donde hemos fallado tremendamente en los últimos 30 años, ¿no? O sea, cuando la gente habla de que el modelo ya se agotó, en realidad es que el modelo de que el gobierno central se encarga de todo ya se agotó, porque esa tarea, digamos que ha sido más o menos bien llevada, hay que reforzar la educación, salud, definitivamente, e infraestructura, definitivamente, pero más allá de eso, el tema de microeconomía es una labor que las jurisdicciones municipales y regionales simplemente no lo han hecho, ¿no? Lo han hecho. Hay planes por aquí y por allá, pero nadie realmente ha trabajado esto seriamente, ¿no? Y es donde tenemos que trabajar de aquí en adelante, sobre todo, como le digo, los gobiernos locales, ¿no? Cuando hablamos de microeconomía, hablamos de infraestructura tales como carreteras, internet, electricidad,
principalmente, ¿no? Es infraestructura, digamos, que nos ayuda a ser productivos, ¿ya? Pero el tema de ambiente de negocios, ya ese es un tema bastante local, ¿no? O sea, si yo soy una ciudad que, digamos, le pongo muchas trabas, que soy muy burocrática, que cuando una empresa quiere establecerse le pongo 1000 peros y no soy más constructivo, entonces no soy amigable, no tengo un ambiente amigable en los negocios. Y esa empresa va a decir, bueno, acá el mesero no me atiende bien, me voy al restaurante de frente, ¿no? A otra ciudad, ¿no? A otro distrito inclusive, hablando de Lima, ¿no? Entonces acá hablamos de esta amigabilidad. Las leyes de impuestos, la tramitología, todo, digamos, tiene que ser pensado. Oye, tienes que venir personalmente, hacer 10 trámites, no, o todo lo haces por internet, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? En la parte C, 2C, iniciativas de apoyo a conglomerados. Esto sí, esto digamos es el corazón de toda política microeconómica, y eso, si bien el gobierno central ha hecho pilotos de esto en Gamarra y de repente en algún otro lugar, en realidad esta es una tarea que también las municipalidades simplemente no han hecho, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero es básicamente entender en mi localidad qué actividades se están haciendo. ¿Qué actividades? ¿Es carpintería? ¿Es metalmecánica? ¿Es la pesca? ¿Es la agroindustria? ¿Qué actividades se hacen en mi jurisdicción? ¿Y qué puedo hacer yo para apoyar cada una de esas actividades? Y hay una metodología muy específica aquí, ¿no? Básicamente, toda esta teoría, este marco conceptual, lo ha trabajado la Universidad de Harvard, y esta parte número C, este punto C, lo ha trabajado bastante una empresa que se llama Competitiveness, y hay otras, ¿no? Pero es la más conocida, que es la versión, la palabra en inglés de competitividad, competitiveness. Y estos señores han trabajado mucho en Colombia, en Chile, en Argentina, pero bastante yo diría más en Colombia últimamente, ¿no? Y ustedes pueden ver el salto que está dando Colombia, porque en Colombia, ¿cómo están trabajando ellos estas iniciativas? A través de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. No lo está haciendo tanto el gobierno central, ¿no? Y eso marca una gran diferencia cuando los gobiernos locales empiezan a trabajar este tema, ¿no? Y ellos ya vienen trabajando los últimos 20 años, mayormente en América Latina y en Europa, y en Asia un poquito también, pero en Colombia se está haciendo de una manera muy interesante, descentralizada, ¿no? El tercer eslabón de lograr el desarrollo económico, porque en realidad esto es cómo construimos el desarrollo económico de nuestra localidad. El tercero ya es, digamos, lo que la suerte nos ha dado, ¿no? Lo que o sea, si, por decirnos, si tengo un clima benigno, si tengo una ubicación bien cercana a un puerto o un aeropuerto, o si pues tengo a Machu Picchu en mi distrito, digamos, son cosas de la vida ya que nos ha tocado, ¿no? Que en realidad vamos a poder utilizar para poder sobre eso montar iniciativas de conglomerados, montar infraestructura para aprovechar de una manera sostenible ese gran recurso natural o cultural que por suerte me ha tocado, ¿no? Entonces, esto es, como les digo, el tema conceptual, teórico, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en qué cosas a partir de esto podemos hacer, ¿no? Pero una cosa que sí quiero comentar aquí bastante es lo que nos da este marco conceptual, y en realidad podemos hacer muchas charlas sobre esto, es que, bueno, nos establece un orden, ¿no? O sea, quién es responsable de qué, pero incide mucho en que yo tengo que trabajar en base a una estrategia, que quiere decir que tengo que saber primero no qué voy a hacer, sino qué quiero lograr, ¿no? Primero, antes de empezar a hacer algo, tengo que yo saber qué quiero lograr, ¿no? O sea, si esto es algo como cuando yo me estoy preparando para ingresar a la universidad, antes de empezar a estudiar para ingresar a la universidad, tengo que saber a qué facultad quiero ingresar, ¿no? O sea, quiero ser ingeniero, quiero ser médico. No puedo simplemente decir, quiero lograr el desarrollo económico. No puedo decir simplemente, quiero ingresar a la universidad. Tengo que definir más claramente, tengo que acotar, porque eso es muy amplio, ¿no? Tengo que decir, en realidad, ¿qué es lo que yo quiero lograr?
quiero ser, pues, no sé, pues un centro logístico del sur del país, o no sé, o yo quiero ser el centro de procesamiento de productos de madera, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O sea, ¿basado en qué? Basado en lo que yo tengo en la localidad, basado en el talento que tengo disponible para poder hacer lo que quiero hacer, o por lo menos un plan para poder lograr ese talento, ¿no? Entonces, lo importante de esta metodología es definir qué quiero lograr, uno, y en base a qué quiero lograr, puedo definir yo prioridades. Porque si yo digo, quiero hacer todo, jamás voy a poder hacer. Y ese es uno de los principales errores de las municipalidades, de los gobiernos, es que cuando llegan dicen, bueno, yo voy a ayudar a todos y voy a hacer de todo. Y al final hacen 3 o 4 cosas y ninguna cosa bien, ¿no? O sea, entonces primero tengo que definir qué quiero hacer, qué quiero lograr, para luego decidir cuáles son las prioridades. ¿Alguna pregunta sobre esta lámina? Sobre esto que venía hablando. Si me permites, hay una participación, justamente Renato Moya nos comenta en parte algo que es muy cierto, ¿no? Uno de los principales perjudicados en este caso son las MIPES. Sucede que también acá en el Perú hay un caso muy particular que es la informalidad, ¿no? Y eso justamente parte de lo que nos comentas es esas iniciativas de apoyo que hace falta. De repente sentimos que hay mucha burocracia, a pesar que se han mejorado muchos aspectos, pero para el tema, por ejemplo, de los impuestos, el tema de los trámites que hay que hacer, a veces se tornan un poco burocráticos. Habría que ver qué mecanismos existen de apoyo para que las empresas por fin puedan formalizarse, ¿no? Escuchaba en la mañana un comentario en redes sociales de que las personas piden apoyo del Estado, pero por otro lado, mucha informalidad existe en nuestro país. Entonces la informalidad no trae una recaudación que permita al Estado poder tener recursos, ¿no? El otro aporte de Marín Aybar es respecto, según la experiencia, ¿por dónde podemos iniciar a fin de lograr una comunidad competitiva? Nos comenta Marín Aybar. ¿Por qué no? A ver, empezamos con la primera pregunta sobre la burocracia y en realidad por eso les digo, ¿no? O sea, y vimos el marco legal al inicio donde dice, oye, tú, primera labor que tienes que hacer es brindar información, ¿no? Información a las empresas que están en tu jurisdicción, desde el kiosquito de la esquina, desde la carretilla que está en la calle, hasta pues una empresa que necesita ayuda. Porque las grandes generalmente tienen pues asesoría en planilla, etcétera, ¿no? Y en realidad, mira, es un tema cultural hasta cierto punto, creo, y esa es ya una opinión, ¿no? No es un hecho que podemos decir, pero ¿por qué le digo eso, no? Hay regímenes muy fáciles, ¿no? O sea, el régimen RUS, claro, que tienes que llenar tienes que inscribirte ante la SUNAT, ¿no? Y de repente esa es la traba con la cual los gobiernos locales tienen que ayudar, ¿no? Oye, yo te voy a ayudar a inscribirte en el régimen RUS, que es el más fácil, que simplemente puedes pagar en un agente 20 soles al mes y ya estás cumpliendo, no tienes que llevar libros de contabilidad ni nada de esas formalidades que una empresa más grande de repente sí lo requiere, ¿no? Entonces, solamente tienes que saber que si tu negocio crece más allá de una cifra X, de un tamaño X, ya no vas a poder seguir en ese régimen y vas a tener que graduarte al siguiente régimen donde sí ya vas a tener que empezar a llevar contabilidad y todo lo demás, ¿no? Pero otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Generalmente para una empresa, digamos que yo que he tenido pequeñas empresas también, una de las principales dificultades es el tema de contabilidad y las declaraciones ante la SUNAT. Oye, ¿por qué no yo, gobierno local, organizo una contabilidad compartida para un grupo de pequeñas empresas, ¿no? ¿Para qué? Porque no es tan, digamos, no toma tanto tiempo, pero sí requiere de un conocimiento específico, ¿no? Para aquellas empresas que necesiten contabilidad. Pero en el régimen RUS no necesitas llevar contabilidad. Entonces, sí, claro, hay trámites que hacer, hay que apoyar a las empresas, pero hay de todo, ¿no? Y yo creo que el trámite
generalmente no es el principal obstáculo si es que tenemos a alguien que pueda apoyar a estas empresas a llenar los formularios, ¿no? Ya los temas son un poco más complicados, en temas de, oye, sí, pero yo quiero vender sin pagar, o sea, quiero ser el vivo. Y nos estamos dando cuenta en esta pandemia de que si yo soy una empresa formal, voy a tener apoyo, ¿no? En momentos de crisis como este, ¿no? Pero si es una informal, ni el gobierno no sabe ni que existo, no puede apoyarme, por mucho que quisiera, ¿no? Igual a las personas, ¿no? Sobre el otro punto de qué es lo que vamos, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, de qué cosas específicas podemos hacer para poder trabajar este tema de apoyo a los conglomerados, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, Rommel. No, podemos continuar. Ya. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? O sea, pero de todas maneras, simplemente recalcar, ¿no? Recalcar, o sea, si ya vamos casi 30 días donde no hay movimiento económico, donde el movimiento económico prácticamente se ha detenido, entonces las empresas no están produciendo, entonces de todas maneras vamos a tener, en mi opinión, y esto sí es una opinión, que en realidad ya vamos a hablar de recesión, porque digamos los que están hablando en medios dicen, bueno, vamos a reducir, si íbamos a crecer 4, no, vamos a crecer 1, de repente 0.5. Pocos en realidad están diciendo de recesión, que quiere decir vamos a crecer, vamos a ir por debajo de lo que producimos el año pasado, pero a mí me parece que este año vamos a ir por debajo de lo que hicimos el otro. Entonces, bueno, pues tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y esto es parte de ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y acá quiero entrar porque ya tenemos 15 minutos para finalizar también y quiero de repente tomar unos 5 minutos y dejar 10 minutos para preguntas hacia el final. Otra vez, pintarles algunos brochazos de qué es lo que yo haría si fuera alcalde o qué es lo que yo haría si fuera funcionario de una municipalidad, ¿no? Y sobre eso, pues, podemos abrir un poco más de discusión, ¿no? Otra vez, recalco el tema de recurso humano porque si yo soy una municipalidad, tengo que tener a mi personal capacitado para poder reaccionar ante esta crisis y parte de ese proceso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tomando ideas, informándonos, capacitándonos. Pero si, digamos, veo que mi personal no se va a dar abasto o que no tiene las destrezas necesarias, tengo que contratar a alguien, pues, ¿no? Entonces, para poder ver este tema de desarrollo económico, o por lo menos asesorarse, ¿no? Tener a alguien a quien consultar, de repente no contratarlo, pero decir, oye, tal persona, apóyame, ¿no? O tal entidad de gobierno, apóyame, ya digamos estar viendo. Y el gobierno tiene, pues, también instancias en el Ministerio de la Producción, está la Dirección General de MIPES, cooperativas donde tienen bastante material, es decirle, oye, dame esta información, ¿no? Para yo estar listo ya, no esperar el 27 de abril para recién empezar a pedir esa información o informarme o bajar información, ¿no? Entonces, recalco mucho sobre el tema de recursos humanos, en este caso desde la municipalidad para poder trabajar estos temas, ¿no? Entonces, esta es casi la penúltima lámina, pero aquí ofrezco 5 cosas que una municipalidad tiene que empezar a hacer para trabajar sobre este tema de microeconomía particularmente, ¿no? Primero que nada, tienes que ejecutar lo más rápido posible todas las obras que hay en tu presupuesto, ¿no? O sea, si es que, ¿por qué? Porque mucha gente al final de este periodo, pues no tiene muchos ingresos, no va a poder ir a comprar mucho, no va a poder ir mucho al restaurante, no va a poder ir mucho, o sea, no va a poder gastar y eso quiere decir que la actividad económica por parte de los ciudadanos va a ser baja. Entonces, para yo dinamizar la economía local, tengo que dar trabajo, pues, ¿no? O sea, ¿en qué? En las obras que tengo planificadas, ¿no? Las que están aprobadas o empujar más rápidamente los proyectos que están en camino. Y aquí creo que sí, en base a la pregunta que tuve anteriormente, oye, ¿qué va a hacer el gobierno central para apoyar, ¿no? Entonces, tiene que, de repente,
dictar algunas ideas, algunas reglas para yo poder agilizar esos proyectos que de repente no están listos para ya empezar a contratar mañana, pero que ya falta una pequeña aprobación. No sé si de repente, pues, decir, bueno, todos los proyectos que ya están pasados cierta etapa están automáticamente aprobados con cargo a regularizar, ¿no? Por ejemplo, podría ser una medida que el gobierno central podría dictaminar para que los gobiernos municipales puedan empezar a ejecutar obras más rápidamente, ¿no? Ahora, ¿qué obras? Bueno, digamos, en este caso de emergencia, todas las obras son buenas y adelante, ¿no? Yo sí, digamos, si tengo que escoger, sin embargo, si tengo 5 obras y bueno, digamos, no voy a poder ejecutar las 5, ¿cuáles son las 3 que escojo? Escojo las que están alineadas a qué actividad económica está en mi distrito, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi distrito tengo mucha acuicultura, ¿no? Estoy haciendo mucha acuicultura de truchas, por ejemplo, ¿no? La trucha es un pez fresco y necesita de un aeropuerto cerca. Entonces, ¿qué voy a priorizar? Voy a priorizar, pues, mejorar la carretera desde mi distrito hasta el aeropuerto, ¿no? O sea, porque esa obra de infraestructura está alineada con la actividad económica principal de mi distrito, ¿no? Entonces, a eso vamos con tener una estrategia, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Quiero ser el principal productor de truchas en mi distrito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Priorizar las obras de infraestructura en este primer punto que van a apoyar la labor económica que es más prevalente en mi distrito, ¿no? Si es que tengo, digamos, más obras de las que puedo hacer. Pero si puedo hacer todas, hay que hacer todas, porque en este momento de emergencia, pues necesitamos dar empleo a la gente que está en mi distrito, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es lo que ya comenté arriba, anteriormente, es, oye, sobre todos los programas que tiene el gobierno, yo tengo que asegurarme que todas las empresas de mi jurisdicción tienen esa información a la mano. ¿Y por qué les digo? Por ejemplo, la ministra de Economía ayer ha publicado detalles de cuántas empresas se están beneficiando y está diciendo, por ejemplo, acá dice, bueno, ya hemos desembolsado 40 millones y está en proceso de desembolso 247 millones. De los créditos fiscales, las empresas han solicitado ya 861 millones, pero, por ejemplo, ¿no? Oye, no se olviden de que tienen un plazo de hasta, ¿qué fecha es? Por acá lo dice. Bueno, no lo logro encontrar, pero hay una fecha límite, ¿no? Entonces, esa fecha límite lo conocen mis empresas en mi jurisdicción. Pues entonces, este punto 2, ya tengo yo un equipo que va a salir a informar, o sea, ya estoy elaborando los posts vía Facebook estos días para ir avanzando con esa información. Oye, ya contraté con la radio para que pueda llegar a esas personas que no tienen Facebook. Ok, orientación en mi jurisdicción, ¿no? O sea, tengo que comunicar, ¿no? O sea, informar. Esa es la segunda labor, como le digo, que si yo fuera alcalde, si yo fuera funcionario, estas son las cosas que estaría pensando. Tercer punto, ya de tercer punto hacia el quinto, ya es la pregunta que tuvimos hace un momento, Rommel, donde nos decían, oye, ahora, ¿qué puedo hacer con mis empresas? ¿No? O sea, ¿qué labor puedo hacer con mis empresas? Oye, primero, tengo que saber qué empresas tengo, pues, en mi jurisdicción, ¿no? O sea, si tengo un registro, genial. Si no, oye, ¿cómo puedo hacer un muestreo? O mira, vamos en la camioneta de la municipalidad, démonos una vuelta y veamos un poquito, hagamos una pequeña encuesta muy breve, ¿no? Oye, estas son las empresas que tengo y poder juntar, digamos, a los representantes de algunos gremios. No necesariamente tienen que representantes, ¿eh? Pero digamos, pues son generalmente aquí las personas que son más pilas, ¿no? Algún empresario que tiene algunas interesantes ideas, contactarle, decir, oye, mira, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son tus principales problemas, ¿no? Y en base a eso, pues, de repente, a analizar este registro de empresas y decir, bueno, mi principal problema en mis empresas es, no sé, pues, es que no pueden llegar a vender porque la carretera está mal y no puede llegar al mercado. Ya, pues, trabajemos eso, ¿no? O no, mira, mi principal problema es financiamiento.
Ya, entonces yo te voy a ayudar a llenar, no sé, pues, los formularios de los beneficios del gobierno, ¿no? O sea, entender bien cuáles son las necesidades de estas empresas, ¿no? Y ese es por un lado. Y por otro lado, en base a la información que tú tienes de tus empresas locales, tú puedes decir, mira, sí tengo un grupito de empresas del sector textil. Bueno, veamos y este es el punto 4, ¿no? O sea, veamos qué necesidades hay en el mercado local ahorita, ¿no? Oye, mira, máscaras. Máscaras es una necesidad que las vamos a tener, porque mira, las máscaras estoy 100% seguro que vamos a tener que utilizarlas por los próximos 6 meses por lo menos, ¿no? Entonces, oye, va a haber una necesidad continua de continuidad de máscaras, ¿no? O sea, entonces, ok, vamos a orientar nuestras empresas textiles a capacitarlas, hay una norma técnica que ha dictado el Ministerio de Salud, bueno, informemos sobre esa norma técnica para que puedan tener la certificación y puedan vender no solamente en mi distrito, sino en otras ciudades del país, etcétera, ¿no? Ese es simplemente un ejemplo, ¿no? Decir, mira, oye, ¿cuáles son las necesidades del mercado ahorita, ¿no? ¿Qué otros temas van a ser? Bueno, todos los temas de teleeducación. Oye, tengo yo un grupito de emprendedores de la universidad que están trabajando con desarrollando software. Oye, mira, en este tema de distanciamiento social necesitamos tener más soluciones de repente para las escuelas de mi localidad, para que puedan hacer pues aprendizajes virtuales o visitas médicas virtuales. Oye, ¿cómo podemos aprovechar las soluciones que ya están disponibles en Internet? ¿Cómo las puedo adaptar? O sea, entender bien cuáles son las necesidades del mercado para, en base a eso, orientar yo las acciones que tengo que hacer y definir prioridades, ¿no? Oye, este sector va a tener más demanda, voy a apoyarle más, pues. Este otro sector, de repente, pues, no va a tener mucha demanda, entonces, sí, mira, señores, tienen que aprender estas otras cosas nuevas. Te voy a ayudar a capacitarte para que dejes esa labor que no va a tener demanda y te metas a esta labor que sí va a tener demanda, ¿no? Entonces, eso es en base a un entendimiento de las empresas que están en tu localidad, ¿no? Y finalmente, el 5, ya digamos, una vez que defines más o menos qué quieres hacer, hacia dónde quieres llegar, ya este es un tema más de mediano plazo, ¿ya? ¿No? Esto no es tanto de mañana vamos a hacer esto, ¿no? Esto ya es establecer un programa un poquito más de mediano aliento ya para los próximos 6 meses, un año, de establecer estas iniciativas de clústeres o iniciativas de conglomerados que tienen una metodología muy específica, ¿no? Y acá ustedes se pueden informar entrando a la página web de competitiveness.com, la empresa que le dije antes, ahí tiene algunos ejemplos de qué tipo de labores, cómo es un típico proyecto, ¿no? Porque es un proyecto normalmente de ese tipo demora 2 años, ¿no? Y esos son ya temas de mediano plazo, ¿no? Pero de todas maneras no quería dejar de mencionarlo porque si bien hay cosas que tenemos que hacer de inmediato, en el muy corto plazo, pues también tenemos que empezar a apuntalar esas iniciativas iniciales hacia una estrategia de mediano plazo, ¿no? Que es dónde quiero llegar en 10 años, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo de 10 años, ¿no? Y por eso, es la última lámina que tengo acá, es, oye, piensen en grande, ¿no? Y piensen que tenemos mercados vecinos y en otras partes del mundo, ¿no? Pero vuelvo acá para ver si hay alguna pregunta, porque ya estamos también con la hora. Con eso termino la exposición y estoy atento a sus consultas. Sí, Gilmer, gracias. Bien, hay unas consultas, bueno, han llegado varias. Sería, a ver, un poco mejor para la dinámica. Te voy a leer una por una para que no haya confusión. Renato Moya nos comenta algo, bueno, una opinión, es un aporte y me parece muy interesante. Según estimaciones muy básicas, el gobierno usará aproximadamente 100.000 millones de soles hasta el 2021, monto no programado, dice, obviamente para reactivar la economía del país. ¿De dónde se cogerá ese dinero? Eso afectará muchos proyectos de infraestructura en la mayoría de municipalidades de provincia. Nos consulta. No, mira, dos aristas ahí, ¿no? Sí, es una pregunta muy buena. Porque uno, mira, muy aparte del presupuesto ordinario que tenemos como país y que se distribuye a todas las municipalidades todos los años, muy aparte de esos presupuestos anuales, nosotros tenemos más de 30.000 millones de dólares en el banco ahorrados, en dólares, ¿ah? En dólares puros y duros.
esto es nuestro fondo de emergencia, digamos, ¿no? O sea, que en realidad no debemos gastarlo todo, pero es un dinero que tenemos guardado, ¿no? Muy aparte de lo que recaudamos anualmente. Estos, digamos, los ahorros de los últimos 15 años de la época dorada de los precios del oro y los dineros que no se gastaron en los proyectos en ese momento por ineficiencia también, ¿no? De gasto. Pero bueno, tenemos 30.000 millones de dólares y algo más que está ahí como parte para poder aportar a esta crisis, ¿no? Y estamos gastando en parte de ese dinero. Por otro lado, tenemos líneas de crédito, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional hasta por 18.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, si, digamos, no queremos gastar todo, porque si gastamos todos los 30.000 millones de dólares, y esos son 100 mil millones de dólares, de soles, ¿no? Entonces, sí, pero no es recomendable que nos gastemos todos esos ahorros, todos, ¿no? Sino que nos gastemos una parte y la otra parte pidamos un crédito al Fondo Monetario que nos va a dar hasta 18.000 millones. Y como nosotros tenemos una posición fiscal bastante buena y hemos, digamos, pagado nuestros créditos puntualmente, tenemos un buen reporte crediticio, digamos, estamos bien en el Infocore de países, ¿no? Entonces, nuestra tasa de préstamo va a ser baja, ¿no? Inclusive, el Estado, el gobierno peruano puede emitir bonos en Nueva York, en los mercados internacionales, y nuestros bonos, eso también lo dijo Bloomberg hace un par de días, que nuestros bonos son de los mejores que hay de toda Latinoamérica. Nuestros bonos están, digamos, nos van a cobrar los menores intereses. ¿Por qué? Porque tenemos un buen comportamiento, ¿no? Entonces, hay mecanismos. Bien, respecto nos preguntan particularmente por algunos sectores. Por ejemplo, Richard y Ani Cáceres nos preguntan un poco las recomendaciones que podría dar para el sector de cuero y calzado. Y en el caso de Ani Cáceres nos preguntan por productos como el café, ¿no? Que son representativos de sus regiones, de donde nos escriben. Mira, ahí es bien difícil, yo no soy especialista, digamos, en ninguno de estos rubros, entonces lo que puedo decir son temas generales y por eso es que, como les digo, es muy importante cuando hablamos de microeconomía, o sea, yo puedo hacer una estrategia para pescado en conservas y ese tiene un mercado muy diferente al pez fresco, inclusive, ¿no? Si hablamos de... Entonces, cuando hablamos de productos específicos como café, como calzado, entonces tenemos que analizar bien, digamos, por dónde está yendo la demanda, ¿no? O sea, nosotros generalmente los trabajos que hacen las municipalidades y digamos, los trabajos de apoyo siempre es apoyar la oferta. Es decir, yo le voy a dar una capacitación para que sepa hacer un mejor calzado. Yo le voy a dar una capacitación para que sepa mejor, cuidar mejor su planta de café. Ya, ese es un apoyo hacia la oferta. Pero normalmente no nos preocupamos del apoyo hacia la demanda. Es decir, yo también tengo que darle, y en realidad esto es por donde yo debería empezar, es identificar antes de que yo inclusive plante mi planta de café, debería saber dónde voy a vender ese café dentro de, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? ¿Dónde están los mercados? ¿Qué tipo de café voy a cultivar? Un café orgánico, ya, ¿dónde está ese mercado? Tengo que entender bien el mercado, ¿no? Y si no lo sé, tengo que ir, darme un viajecito por estos mercados en Europa, en Asia, que son los que pagan generalmente mejor, y entender bien, oye, ya, mira, yo voy a vender a esta cadena de supermercados en este país y a este otro aquí, porque ellos están consumiendo y hablé con ellos, me han dicho que si yo produzco, lo más probable es que sí, porque nadie puede asegurar, ¿no? Pero lo más probable es que sí me puedan comprar. Entonces, esa labor de demanda, es decir, de identificar bien dónde voy a vender el producto que voy a empezar a construir, normalmente no la damos. Normalmente decimos, bueno, vamos a ayudar a este señor a que haga un mejor zapato, pero no le estamos ayudando a decir, mira, cuando tú hayas hecho 20 zapatos, yo ya tengo un probable comprador, porque yo ya hablé y le enseñé un zapato que me hiciste de muestra y le gustó mucho. Me dijo, si tú haces 20 de esos, yo probablemente sí te pueda comprar, ¿no? Entonces, esa labor de identificación de mercado normalmente no la hacemos y yo empezaría por ahí, ¿no? Sin saber mucho de estos, del tema del café, del tema de calzado, es empezar a ver dónde están comprando ese tipo de producto que mi jurisdicción hace. Porque una cosa, mira, y si hablamos de calzado y ropa, son inclusive
yo tengo que tener una estrategia diferente para polos que para jeans. Entonces, no puedo hablar de una industria textil, ¿no? ¿Por qué? Porque cada subsegmento se comporta de manera diferente, tiene diferentes dinámicas. Entonces, si yo hago un calzado no sé, para minas, eso tiene un mercado muy diferente que si yo hago calzado para escolares, ¿no? Entonces, tenemos que meternos a entender mejor qué tipo de calzado puedo construir yo basado en, oye, mira, el calzado de minas está creciendo muy poco. O mira, el calzado de escolares, ahora que nadie tiene el colegio, se ha ido al tacho. Entonces, no vamos a hacer calzado de escolares, pues, ¿no? O sea, todo el mundo está en su casa. Vamos a enfocarnos en ropa cómoda, porque nadie está utilizando ni camisas ni nada. Simplemente está haciendo buzos y entonces tengo que orientarme hacia esos segmentos donde va a haber demanda, ¿no? Y eso requiere un análisis, ¿no? Del mercado. Antes que yo ayudarle a producirme una mejor camisa, tengo que ver si hay mercado para esa camisa, ¿no? Exacto. Definitivamente estamos pasando un momento crítico. Pienso también que en estos casos la unión hace la fuerza. Hay personas, bueno, que nos están escribiendo por algunos productos, algunos sectores. Por ejemplo, el turismo es uno de los rubros o sectores más que más golpeado ha salido está teniendo en esta crisis. Pero entendemos que parte de buscar la unión es establecer o juntarse un poco más a los gremios, a generar clústeres o asociaciones que puedan ayudarse a sobrellevar la crisis, ¿no? Por ejemplo, nos escribe Germán Sumaeta de Madre de Dios. Entendemos la situación, ha caído el precio de la castaña, lo sabemos porque hemos estado allá también trabajando en algunos proyectos. Las plantas están paradas y uy, todo trae una cola, digamos, este factor, ¿no? Hay Claro, otra pregunta. ahí yo quisiera dar simplemente una idea que se me ocurre, ¿no? O sea, como le digo, hay que analizar un poco más a fondo, ¿no? Y ahí es donde ya tenemos que entrar en detalle y hacer un pequeño proyecto o algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Para estos temas de turismo se me ocurre algo, ¿no? O sea, muchas de las cosas se están dando vía online, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente los artesanos de Madre de Dios que se especializan en una artesanía particular, pueden hacer una clase de artesanía virtual, ¿no? O sea, y cobrar algo, y algo le podría dar, ¿no? O sea, ya es otro tipo de turismo, ya, ¿no? Ya es un turismo sin ir allá. Oye, mira, esto es como donde recojo la planta, mira, y explicarle, ¿no? O sea, y vamos a hacerlo juntos, yo te voy a enseñar, no sé, cosas de ese tipo que podemos hacer en el corto plazo, ¿no? Y obviamente, pues en el mediano plazo las cosas van a ser diferentes, pero simplemente es una idea, ¿no? Bien, para ir cerrando un poco ya lo que es la ronda de preguntas, quiero rescatar un aporte o una consulta de Mark que indica lo siguiente: nos hemos acercado a despachos de los alcaldes o los gobernadores para dar la opinión respecto a cómo dinamizar o reactivar la economía, pero no encuentran el canal, no encuentran la forma. ¿De qué manera se les puede hacer llegar a ellos ese tipo de recomendaciones como la que hemos tenido el día de hoy, Gilmer? Mira, lamentablemente, pues si tú tienes una autoridad que no escucha, pues va a ser bien difícil, pero si el alcalde, una de las formas más fáciles de tener la atención de un alcalde que no escucha, ir hacia los regidores que son de oposición, ¿no? Porque uno, bueno, va a tener ganas de poder decir, bueno, este señor alcalde no escucha y mira, acá son propuestas centradas, interesantes, y esa es una manera, ¿no? Yo he sido regidor en la Municipalidad de Lima y esa es una de las maneras que puedes llegar a una autoridad que no te está escuchando, ¿no? Bien, bueno, vemos algunos aportes más respecto a los rubros, pero creo que Gilmer ha sido muy clara tu exposición. Agradecemos a ti por el tiempo. Mientras que vemos que nos llegan las últimas consultas, de repente unas últimas dos consultas para cerrar, pero quería aprovechar la oportunidad para agradecerte por la disposición. Una vez más a todos los participantes, agradecemos la confianza y el tiempo para darse cita hoy. Asimismo, agradecemos al Centro Europeo de Estudios Especializados que nos brindan el soporte de la plataforma para desarrollar este tipo de eventos, así como nuestros talleres virtuales y online. Nuevamente, Gilme, gracias por todo y hasta una nueva oportunidad de todas maneras. Muchas gracias a todos, estamos a su disposición.